Vale. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerle a Gunenthal y a Roberto la invitación. Y bueno, Roberto me pidió que os hablara hoy aquí de un tema que es uno de los temas de investigación que tenemos en nuestro servicio, y es la relación del dolor abdominal crónico con las hernias discales dorsales. Este tema lo ponemos nosotros en marcha a raíz de un paciente que estudiamos en el servicio, que presenta un dolor abdominal crónico, tiene también clínica digestiva y clínica urológica, le hacemos los estudios pertinentes, son todos negativos, catalogamos al paciente de dolor funcional y pautamos tratamiento sintomático. A los 18 meses de seguimiento el paciente continúa con la misma clínica y nos refiere que el dolor tiene cierta localización metamérica. Le pedimos una resonancia de la columna dorsal y encontramos que tiene dos hernias dorsales a nivel de T7 y T9. Le pautamos un tratamiento para el dolor neuropático y el paciente tiene buena evolución. Y buena evolución significa que se le cede el dolor abdominal, pero también le cede la clínica digestiva y la clínica urológica. A raíz de este caso nos interesamos por el tema y pues vemos que la médula a nivel torácica pues es donde se canalizan los mensajes del sistema simpático, tanto del tracto digestivo como del tracto urológico. Por tanto, si hay una compresión a este nivel, por ejemplo por una hernia discal, pues se va a producir una alteración de la inervación cutánea abdominal, por tanto se va a producir un dolor abdominal, y también se va a producir una alteración de la inervación visceral de colon y vejiga, colon izquierdo y vejiga. Entonces, pues, va a producir clínica digestiva y clínica urológica. Por tanto, va a dar lugar a una serie de síntomas, síntomas digestivos como diarrea, estreñimiento, aumento de peristaltismo, dolor abdominal, tenemos síntomas urológicos, disuria, poliquiuria, dolores a distintos niveles en tronco, en abdomen, en pubis, ingle, etc. Bien, esta clínica es conocida desde hace muchos años, las hernias discales dorsales, pero clásicamente la literatura nos dice que son excepcionales, Estamos hablando del 0,5% de las hernias discales. Entonces, claro, si un médico recibe un paciente con un dolor abdominal crónico en la consulta y ha descartado patología orgánica, lógicamente, con buen criterio, no va a pensar que tenga una hernia discal dorsal como motivo del cuadro. Sin embargo, las nuevas técnicas, las nuevas tecnologías, pues nos dicen que las hernias discales dorsales no son tan infrecuentes como pensábamos. De hecho, son muchísimo más frecuentes de lo que pensábamos. Con las resonancias de última generación, pues se ha visto que pueden tener hernia discal dorsal entre el 12 y el 37% de la población normal. Y en estudios de necropsia, pues están hablando de una incidencia de un 20% de hernias discales dorsales. Claro, nosotros cuando vemos estas cifras, la primera pregunta que inexcusablemente nos viene a la cabeza es, bueno, entonces puede haber muchos pacientes de los que vemos en la consulta con dolor abdominal crónico que hemos descartado patología orgánica que respondan a una hernia discal torácica. El planteamiento del problema es simple, es decir, el traumatólogo o el neurólogo, que son los que piden la resonancia de las columnas dorsales, no ven dolores abdominales. El digestivo, el cirujano digestivo, el ginecólogo o el urólogo, que son los que ven dolores abdominales, normalmente no van a hacer una resonancia de la columna dorsal. Entonces, claro, tenemos un problema de etiología traumatológica, pero de sintomatología digestiva, urológica o ginecológica. Esto hace muy complicado, muy difícil el diagnóstico. Bueno, esta imagen posiblemente a la mayoría de las personas de la sala no le diga nada. Si lo miramos desde otra perspectiva, lo vais a reconocer todo rápido. Quiere decir que, ¿qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es que a veces tenemos que mirar las cosas desde otra perspectiva para verlas más claramente. Con esta filosofía nos planteamos nosotros nuestro estudio para valorar el dolor abdominal crónico, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de su relación con las hernias discales dorsales. Y hacemos un primer estudio en dos fases. La primera fase se publica en 2012. La segunda fase la publicamos en 2014 y el objetivo de este estudio es valorar cuántos pacientes con dolor abdominal crónico, sin diagnóstico de patología visceral, pueden presentar una hernia discal torácica como causa del dolor. A estos pacientes además les vamos a poner un tratamiento para el dolor neuropático y vamos a valorar los resultados del tratamiento.
Vamos a incluir en el estudio todos los pacientes que vienen a nuestra consulta entre febrero de 2009 y septiembre de 2011 que cumplan estos criterios de inclusión. Dolor abdominal crónico, pacientes en los que se haya descartado origen visceral y con signo de Carnet positivo. El signo de Carnet, para los que no los conozcáis, se trata de palpar la zona de máximo dolor. Una vez que el paciente encontramos el punto gatillo de máximo dolor, le pedimos que flexione la cabeza, con lo cual contrae la musculatura abdominal, y si el dolor aumenta o se mantiene, el signo es positivo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el dolor posiblemente está en la pared abdominal. Si al flexionar la cabeza el dolor disminuye, esto indica que el dolor es profundo, es visceral. Este signo tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 88%. Pues bien, los pacientes que cumplen los tres criterios, le vamos a pedir en la consulta una resonancia de la columna torácica. Pedimos en total un total de 47 resonancias. Pues bien, de estos 47 pacientes a los que pedimos resonancia, 30 tenían hernias discales torácicas. El dato a nosotros nos sorprendió, estamos hablando de un 63% de las resonancias que pedimos. A estos 30 pacientes que tienen protrusión discal en la resonancia le vamos a pasar un test de sintomatología, vamos a preguntar por los síntomas que tienen y vamos a tratarlo como hemos dicho antes, vamos por un tratamiento para el dolor neuropático y le preguntamos cómo han evolucionado con el tratamiento que le ponemos. En los resultados, fijaros, la mayoría de los pacientes tuvo una gran sintomatología tanto de dolor abdominal como síntomas digestivos y como síntomas urológicos, una sintomatología muy fluida. Los pacientes refirieron en su búsqueda de un diagnóstico haber visitado un total de 2 y 5 especialistas, se han hecho entre 2 y 7 pruebas complementarias de media. El tiempo medio desde que los pacientes tienen el primer síntoma hasta que se diagnostican, cuando lo vemos nosotros y lo incluimos en el estudio, de 46 meses, estamos hablando casi 4 años. Un dato curioso, son operados a causa del dolor el 16% de los pacientes, pensando que la patología es quirúrgica. Lógicamente, después de la patología han seguido con el dolor, es decir, no respondían a esa patología que se pensaba. Y otra curiosidad, tienen el diagnóstico de colon irritable el 66% de los pacientes que estamos viendo. Cuando nosotros les ponemos un tratamiento para el dolor neuropático, esta es la respuesta que tienen los pacientes. El 70% de los pacientes tiene o desaparece el dolor o tiene una mejoría ostensible del dolor. Bien, las nuevas tecnologías nos dicen que las hernias discales torácicas son mucho más frecuentes de lo que pensábamos. Pero también nos dice la literatura que solamente el 1% de estas hernias son sintomáticas. Claro, entonces nosotros nos preguntamos, estos 30 pacientes que nosotros hemos tratado, que están todos en el grupo ese del 1% que son sintomáticos, o por el contrario, hay muchas más hernias discales torácicas sintomáticas de lo que nos está diciendo la literatura. Para valorar esto planteamos un segundo estudio donde vamos a hacer justo lo contrario que el anterior. Es decir, ahora vamos a coger 100 pacientes con hernias discales dorsales y vamos a ver qué porcentaje de estos pacientes tienen síntomas, qué síntomas tienen, y además lo vamos a comparar con una población normal. Se trata de un estudio de corte con grupo control. Incluimos 100 pacientes con hernias discal torácicas y 100 sujetos de la población normal que elegimos aleatoriamente. A todos los sujetos de estudio les vamos a pasar un test clínico donde le vamos a preguntar por la sintomatología que tienen. Le vamos a preguntar qué diagnóstico le ha hecho su médico, qué tratamiento le ha puesto su médico y los resultados del tratamiento. Vamos a pasarle también un test de Kikli, que es un test que tiene 36 preguntas, está validado en España desde el año 2000 y es un test que mide la calidad de vida gastrointestinal. A los pacientes o a los sujetos de estudio que nos digan tener dolor abdominal, le vamos a pasar este test, que es el DN4. Es un test validado en España, mide el dolor neuropático, es decir, cuando el test es positivo, indica que muy posiblemente el dolor responde a una etiología neuropática, con una sensibilidad del 87% y una especificidad del 84%. Y por último vamos a revisar el historial clínico de todos los sujetos de estudio de los 3 últimos años. Vamos a valorar el número de consultas en urgencia, el número de ingresos hospitalarios, el número de consultas con el especialista y el número de pruebas complementarias que se han realizado
Bien, en cuanto a los resultados, pues fijaros, en rojo los pacientes que tienen hernia discal torácica tienen una gran sintomatología, tanto de dolor abdominal como de clínica digestiva, clínica urológica y dolor en distintas partes del tronco y piernas, muy por encima de la población normal, que está en amarillo, y con significación estadística en todos los ítems que hemos estudiado. De tal manera que el 95% de los pacientes con hernia discal torácica refirió tener algún tipo de sintomatología crónica, bien digestivo, bien urológica. Os dais cuenta que la literatura nos está hablando de un 1% de pacientes con hernia sintomáticos. Tenemos el 95% de nuestro estudio. En la revisión del historial clínico, los pacientes con hernia discal torácica en rojo tuvieron más asistencia en urgencia, tuvieron 5 veces más consultas con los especialistas y 10 veces más ingresos hospitalarios que los sujetos de población normal. Los 3 últimos años revisados, pues fijaros, las pruebas complementarias que se realizan los pacientes con hernia discal torácica es 60 veces mayor de lo de la población normal. También demostraron los pacientes con hernia discal torácica tener peor calidad de vida que la población normal, en todos los ítems y además con significación estadística en todos ellos. Bien, esto sería los pacientes con hernia discal torácica que dicen tener dolor abdominal. Esto la población normal, que nos ha dicho tener dolor abdominal crónico. Fijaros que el test de N4, de dolor neuropático, es positivo en el grupo de hernia discal torácica en el 90% de los casos. En la población normal es anecdótico. Bueno, cuando le preguntamos a los pacientes con hernia discal torácica qué diagnóstico le había hecho su médico, fijaros que se sospecha patología raquídea solamente en el 3% de los casos. En el resto se sospechó otros tipos de diagnósticos. Por tanto, el tratamiento lógicamente empleado para el dolor neuropático fue ínfimo. En la mayoría de los casos se usaron AINES, incluso en un grupo importante de pacientes no estaban ni tratados. Y lógicamente los resultados de tratamiento no son buenos. La mayoría de los pacientes o no ha mejorado absolutamente nada el dolor o tiene una leve mejoría de su cuadro. Cuando comparamos estos resultados con los resultados que obtuvimos nosotros en nuestro primer estudio, los 30 pacientes, tratándolo del dolor neuropático, pues fijaros, el tratamiento habitual, la mejoría es escasa. Cuando los tratamos con un tratamiento de dolor neuropático, la mayoría de los pacientes, el 70%, o ha cedido completamente el dolor o tienen una mejoría importante del dolor. Bien, con todos los datos que hemos obtenido en nuestros estudios y apoyados en estudios recientes y en las principales guías clínicas, hemos elaborado un algoritmo de decisión para este tipo de pacientes, donde vamos a incluir a todos los pacientes que tengan un dolor abdominal crónico y o síntomas digestivos urológicos de más de un mes de evolución. Vamos a estudiarlo en busca de patología orgánica, lógicamente, hacer las pruebas pertinentes. Si encontramos alguna patología orgánica, lógicamente pues se van a tratar de la patología correspondiente. Si descartamos patología orgánica, le vamos a hacer los 3 test estos que veis aquí. El test de Carnet, que ya hemos dicho antes lo que era, el test de N4, que también lo hemos comentado antes, y la infiltración de los trigger points. Esto es simplemente infiltrar el punto del máximo dolor. Si cede el dolor, indica esto que puede ser un dolor de pared. Bien, pues si los 3 signos son negativos, consideramos al paciente como patología funcional, síndrome de colon irritable. Entonces lo trataríamos de acuerdo a este considerado. Si uno o más de los 3 signos son positivos, le vamos a solicitar una resonancia de la columna torácica. Lógicamente, si la resonancia es normal, el paciente pasaría a la decisión de paciente funcional. Si encontramos una protusión discal, vamos a encuadrar al paciente dentro de lo que nosotros hemos denominado síndrome abdominal crónico por compresión nerviosa. Y el tratamiento que le vamos a aplicar, bueno, es el tratamiento ya conocido de la escalera del dolor neuropático, con ciertas modificaciones que hemos hecho para adaptarlos a las particularidades de estos tipos de pacientes. Hemos incluido un estadio 0 cuando el dolor es menor de 6, para aplicar un tratamiento más suave, más laxo. Hemos bajado un escalón, el tapentadol, a estadio 2. Hemos incluido los pacientes que tienen adopinia, dolor al roce de la
la piel los parches de lidocaína al 5%, y bueno, en los pacientes que tienen mielopatía, tienen trastornos motores, pues estaría indicada la cirugía. Pero bueno, con la experiencia que tenemos nosotros en nuestros 100 pacientes, ya os digo que la mayoría de los pacientes van a estar entre el estadio 0 y el estadio 2. Bien, en resumen, con los datos que hemos obtenido en nuestro estudio, podemos decir que la hernia discal torácica y sus síntomas son mucho más frecuentes de lo que se pensaba. Que la mayoría de las hernias discales torácicas tienen dolor abdominal crónico y o síntomas digestivos urológicos. Que además son pacientes que tienen un deterioro importante de la calidad de vida gastrointestinal. Que son pacientes que tienen múltiples visitas a los especialistas, múltiples ingresos hospitalarios, se hacen múltiples pruebas complementarias y al final obtienen un diagnóstico de patología funcional. Por tanto, se hace un tratamiento inadecuado y lógicamente los resultados son insatisfactorios. Por tanto, en conclusión, pensamos que la hernia discal torácica puede justificar el dolor abdominal crónico en un número importante de pacientes que ahora mismo no tienen diagnóstico o están catalogados como síndrome de colon irritable. Por lo que es fundamental pensar en esta posibilidad para poder establecer el diagnóstico correcto y, por lo tanto, un tratamiento adecuado. Y bueno, nada más. Esto es un poco lo que os quería contar hoy y muchas gracias a todos por la atención y si tenéis alguna pregunta o alguna duda, ahora es el momento. Ha quedado todo muy claro. Pues nada, muchas gracias a todos.